Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Hoy, como ya les adelanté, tenemos un vídeo de infarto. De esos que te dejan pensando, comentando y, por qué no, defendiendo a capa y espada en redes sociales. Así que prepárense. Hoy, la lupa, el microscopio y el reflector estarán apuntando a una sola persona, Can Yaman. Sí, mis bellezas, el mismísimo. Pero no vamos a caer en lo fácil, no nos quedaremos en la superficie de sus abdominales esculpidos, que, seamos honestos, son una obra de arte, ni nos perderemos en la intensidad de su mirada, que derrite glaciares. No. Hoy vamos a excavar, a bucear en las profundidades, porque vamos a hablar de algo mucho más importante, su verdad. Durante semanas hemos estado trabajando como hormiguitas, investigando cada rincón de Internet, analizando cada entrevista, desmenuzando cada publicación en Instagram. Y lo más importante, escuchando con atención, intentando descifrar lo que Can Yaman ha querido transmitirnos, lo que se esconde entre líneas, lo que dice con la mirada más que con las palabras. Y lo que hemos encontrado. Uf. Es un cóctel explosivo de emociones, sinceridad y vulnerabilidad. Pero antes de que soltemos la bomba, necesito pedirles un favor express. Si son nuevos por aquí, si les encanta el chismecito jugoso, las noticias con sustancia y las revelaciones que te hacen decir no puede ser, entonces suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y así no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ya somos una familia enorme y queremos que tú también seas parte. Ahora sí, agárrense fuerte porque despegamos. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un hombre que ha conquistado corazones en Turquía, Italia y prácticamente en todo el planeta. Desde que lo vimos debutar en la televisión turca, su ascenso ha sido meteórico. Nos enamoró con su encanto en Erkencikus, Pájaro Soñador, nos demostró su valentía en Sandokan, y nos sorprendió con su versatilidad en cada uno de sus proyectos. Pero detrás de ese galán de telenovela, detrás de esa imagen de perfección que proyecta en redes sociales, hay una historia real, una lucha constante y sobre todo, una verdad que Can Yaman ha decidido compartir con nosotros, sus fans. Y es que la fama tiene un precio, ¿verdad? A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido blanco de críticas feroces, de rumores maliciosos y de especulaciones infundadas. Se le ha juzgado por su físico, por sus relaciones sentimentales, especialmente aquella tan mediática con Diletta Leotta, por sus decisiones profesionales. En resumen, se le ha examinado con lupa sin darle tregua. Y él, a pesar de todo, ha sabido navegar en esas aguas turbulentas, manteniendo la compostura, mostrándose seguro de sí mismo y regalándonos esa sonrisa que tanto nos gusta. Pero como dice el dicho, hasta el más pintado se cansa. Y parece que Can Yaman ha llegado a ese punto de inflexión en el que el silencio ya no es una opción. En sus últimas entrevistas, Can Yaman ha dejado caer, como quien no quiere la cosa, pequeñas dosis de frustración, de incomodidad, de verdad. Ha hablado de la asfixiante presión que siente por cumplir con las expectativas del público, de la dificultad de mantener esa imagen perfecta que se espera de él, y sobre todo, de la profunda soledad que a veces experimenta en medio de todo este torbellino de fama y atención. Pero la revelación que realmente ha sacudido los cimientos de su imagen, la que nos ha dejado sin aliento y con la boca abierta, es la que concierne a su salud mental. Así es, mis amores. Can Yaman ha confesado, sin tapujos ni rodeos, que ha estado luchando contra la ansiedad y la depresión. Una confesión valiente, honesta y necesaria que nos recuerda, una vez más, que las estrellas de cine, los ídolos de masas, son personas de carne y hueso, con sus propios demonios internos, con sus propias batallas que librar. En una entrevista que concedió a un medio italiano, Can Yaman relató con una sinceridad desgarradora, cómo la presión mediática, la constante exposición pública y las críticas despiadadas habían afectado su salud mental. Confesó que hubo momentos en los que se sintió completamente sobrepasado por la situación, incapaz de lidiar con la vorágine de la fama, y que incluso llegó a plantearse seriamente abandonar su carrera. Hubo un tiempo en que sentía que no podía más, confesó con la voz entrecortada. La gente me juzgaba por todo, por mi aspecto, por mis relaciones, por mi forma de ser. Sentía que no podía hacer nada bien, que siempre había alguien esperando para criticarme, para señalar mis errores. Era agotador, asfixiante. Can Yaman también habló abiertamente de la importancia de buscar ayuda profesional, de hablar con un terapeuta y de rodearse de personas que lo aman y lo apoyan incondicionalmente.
Reconoció que al principio le costó mucho admitir que necesitaba ayuda, que sentía vergüenza y temor a ser juzgado. Pero finalmente se dio cuenta de que pedir ayuda es un acto de valentía, una forma de cuidarse a sí mismo y de priorizar su bienestar. Al principio me sentía avergonzado, lo reconozco, admitió. Pensaba que si admitía que tenía un problema, la gente me vería como un fracasado, como alguien débil. Pero luego entendí que no hay nada de malo en pedir ayuda, que es una señal de fortaleza, no de debilidad. Y gracias a la terapia y al apoyo de mis seres queridos, he podido empezar a sanar y a recuperar el control de mi vida. Esta confesión de Can Yaman ha provocado una auténtica explosión de reacciones positivas en las redes sociales. Fans de todo el mundo han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, de admiración y de agradecimiento por su honestidad y su valentía. Muchos han compartido sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión, creando un espacio virtual de diálogo y comprensión en torno a este tema tan delicado y tabú. Pero esta no es la única revelación impactante que Can Yaman nos ha regalado en los últimos meses. En otra entrevista, el actor turco abordó, sin pelos en la lengua, las dificultades que ha enfrentado para ser tomado en serio como actor. Reconoció que debido a su atractivo físico, muchas veces ha sido encasillado en papeles de galán, lo que le ha impedido explorar otros registros interpretativos y demostrar su verdadero talento actoral. Sé que mucha gente me ve como un simple chico guapo, dijo con un tono de frustración. Y no me malinterpreten, agradezco los halagos y el reconocimiento por mi apariencia. Pero yo quiero que me vean como un actor, como alguien que tiene la capacidad de interpretar diferentes personajes, de contar diferentes historias. Quiero demostrar que soy más que una cara bonita. Can Yaman también habló de la importancia de la preparación, del estudio y del trabajo duro para alcanzar sus metas profesionales. Reconoció que ha tenido que esforzarse el doble para superar los prejuicios y demostrar su valía como actor. No ha sido fácil, lo admito, confesó. He tenido que trabajar más duro que otros para que me tomen en serio. He tenido que demostrar que soy capaz de hacer mucho más que sonreír a la cámara. Pero estoy dispuesto a seguir luchando por mis sueños, a seguir trabajando para mejorar como actor y para demostrar que tengo mucho que ofrecer. Y es que a pesar de los obstáculos y las dificultades, Can Yaman nunca ha perdido su pasión por la actuación. Siempre ha buscado nuevos desafíos, nuevos proyectos que le permitan crecer como actor y demostrar su versatilidad. Y su esfuerzo ha dado sus frutos. En los últimos años, lo hemos visto interpretar personajes más complejos, más profundos y más desafiantes, que han evidenciado que tiene mucho más que ofrecer que un simple físico privilegiado. Pero Can Yaman no solo ha hablado de sus problemas y frustraciones. También ha compartido sus sueños, sus aspiraciones y sus planes para el futuro. Ha expresado su deseo de seguir trabajando en la televisión y el cine, de explorar nuevos géneros y de colaborar con otros artistas talentosos. También ha manifestado su interés por involucrarse en causas sociales, por utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Quiero usar mi voz para hablar de temas que me importan, dijo con entusiasmo. Quiero ayudar a las personas que lo necesitan, quiero contribuir a construir un mundo mejor, más justo y más equitativo. Can Yaman también habló de la importancia de la familia, de los amigos y del amor en su vida. Reconoció que son ellos quienes le dan fuerza, quienes lo apoyan en los momentos difíciles y quienes lo inspiran a seguir adelante. Mi familia y mis amigos son mi refugio, mi roca, dijo con una sonrisa. Son ellos quienes me recuerdan quién soy, quienes me ayudan a mantener los pies en la tierra y quienes me dan el amor y el apoyo que necesito para ser feliz. Y hablando de amor, no podemos obviar su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta. Aunque la relación terminó de manera abrupta y mediática, Can Yaman habló con respeto y cariño sobre ella, reconociendo que fue una persona importante en su vida y que aprendió mucho de ella. Diletta es una mujer maravillosa, inteligente y talentosa, dijo con sinceridad. Vivimos momentos muy bonitos juntos y siempre la recordaré con cariño. Le deseo todo lo mejor en su vida. En resumen, la confesión de Can Yaman ha sido un acto de valentía, un gesto de generosidad y una lección de humildad. Nos ha permitido conocerlo más allá de la imagen pública, adentrarnos en su mundo interior y comprender mejor sus motivaciones, sus aspiraciones y sus miedos. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos de carne y hueso que también sufren, que también tienen problemas y que también necesitan amor y comprensión. Y esto, mis amores, es lo que hace a Can Yaman tan especial.
No solo es un actor talentoso y un hombre atractivo, sino también una persona auténtica, honesta y valiente que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Una persona que nos inspira a ser nosotros mismos, a luchar por nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. En conclusión, hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un hombre que ha luchado contra la adversidad, que ha superado sus propios miedos y que ha logrado construir una carrera exitosa a base de esfuerzo, talento y perseverancia. Un hombre que se preocupa por los demás, que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo y que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Un hombre que, en definitiva, nos inspira a ser mejores personas. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya servido para conocer un poco más a Can Yaman. Recuerden que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos de carne y hueso que también sufren, que también tienen problemas y que también necesitan amor y comprensión. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones que hemos compartido? ¿Qué mensaje le enviarían a Can Yaman si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima.